Dale. Yo soy el doctor Marcelo Gustavo Trapo, soy el jefe de división de neurocirugía del Policlínico Bancario y neurocirujano de planta de acá. Me formé acá desde alumno. En el 85 entré acá, imagínense. No se dice toda la historia, guau, todo el quilombo. Soy jefe de trabajos prácticos de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Favaloro, ¿sí? La UBA estoy desde el 83, que era el de Gata. Siempre gratis, incluso acá me creo que es una clase, pero siempre gratis. Bueno, ustedes se enamoran de la docencia. Son 3 horas, va a venir otro más. Los temas no son muy largos porque es hematoma intraparenquimatoso e infecciones, ¿sí? Habitualmente uno le dice hematoma intercerebral, pero no es solo dentro del cerebelo, puede estar en tronco cerebral, en cerebelo, etc. ¿Sí? Por eso es intraparenquimatoso, dentro del tejido encefálico. Entonces, vamos a preparar todo. Empecemos a hablar de ACV. Los accidentes cerebrovasculares se llaman ictus. Van a ver la palabra ictus millones de veces. Hay 2 grandes grupos. El isquémico, que en general no es resorte de los neurocirujanos. A veces hacemos algunas maniobras quirúrgicas para ayudar al tratamiento, que eso lo verán en TEC, en PIC y demás. Pero en general es resorte de los neurólogos. Y esos infartos, por ejemplo, se tapa una arteria y se muere en el tejido distal, que es el infarto, no tiene vuelta atrás. Incluso a veces tiene una transformación hemorrágica, porque como se mueven los vasitos también, piensen que la sangre llega por los vasos y que hay un espacio vacío. Pero ese sangrado es tan leve que no necesita un neurocirujano para operarlo. Por eso en general un infarto con transformación hemorrágica, aunque venga el clínico y pida la consulta de neurocirugía, no se va a operar. Es resorte del neurólogo. Y vamos a lo nuestro, que son los ACV hemorrágicos. Esos son los de neurocirugía. Que lo podemos dividir también en 2 grandes grupos. Lo que serían extraxiales, que están por fuera del cerebro, y los que están dentro del parénquima, que sería clase de 1. ¿Está bien? Entonces voy a aprovechar y les doy una idea de cuál es la anatomía que van a encontrar. Esto es muy feo, acuérdense que me atropelló un colectivo, así que la mano está... Sin problema. Me levanté y me fui, después me están buscando. Hiciste mejor que yo haría. Sí, un milagro, porque pasó a todos los CM, me sacó, pues si me lleva, no estoy acá. Y me dolió, yo soy duro, pero sentí como que el cuerpo se iba del cuerpo, tipo dijo mi madre y volvía. Entonces me fui, me agaché, bueno, en la vereda, vi que se iba, no sé qué línea era, porque era frente a la pausa. Los canas se iban atrás, que supongo que iba a buscar la pizza, como solo los canas. Así que me levanté y que fractura de costilla no estoy, me fui a buscar la matrícula que no estaba y me vine para que tenía fractura de mano. Bueno, si toman el hueso, esto es anatomía más o menos para que tengan un idea. Va a servir sobre todo para TEC, por las hematomas extraxiales, que son lo que más se ven. ¿Le dieron la especialidad? No, todavía no, para la semana que viene. Vimos PIC. Bueno, el PIC es un elemento que en este hospital se empezó a usar sistemáticamente. De hecho, yo fui el primer residente que puso cartel de PIC. Y se usaba en todo el país, o sea, mi generación, y cambió la mortalidad de los traumatismos graves. Porque le permite al terapista utilizar un método más de diagnóstico temprano, porque hay un cambio rápido, y la mortalidad de los TEC graves, hablamos de Glasgow de 4 a 7, pasó de un 70 y pico por ciento a un 30%, que es importante. Pensé que este es un hospital donde yo hice años guardia también los sábados. Entraban los accidentados de motos de la Lugones sin casco, que eran... Nos recogíamos el pedacito, hablaba a veces la boca sola. Bueno, usted tiene el hueso, ¿sí? Y por dentro están las meninges. Todo este sector del cerebro para acá es extraxial, serían los hematomas o contusiones extraxiales. Van a tener la primera capa, que es la dura madre, también llamada paquimeninge. Y por dentro hay 2 capas, la aracnoides y la pia madre. La pia madre se pega al cerebro. Estas son las leptomeninges. Y los espacios, entre cada una, van a ver en TEC los hematomas que se producen, que son diferentes patologías, diferentes huesos. Por ejemplo, entre la dura madre y el hueso va a tener un hematoma extradural o epidural. ¿Está bien? Por ejemplo, entre la dura madre y la aracnoides van a estar los famosos hematomas subdurales, crónicos y agudos, que ya van a ver. Por debajo de la aracnoides y la pia madre está el espacio subaracnoideo, donde están los grandes vasos.
ahí no suele haber hematomas, hay sangrados aneurismáticos, se rompen los aneurismas y son sangrados diluidos. Uno no va a operar la marcación media, pero sí trata las consecuencias. ¿Está claro? Eso lo ven en vascular. Sí. Y el espacio subvial es un espacio virtual. Yo vi imágenes de hematomas subviales, pero en general en la práctica va con una contusión cerebral, va acompañada de otra cosa. Es muy raro ese apuro. Y tengo una imagen cuando era residente que sacó un libro no sé de dónde, una cosa pura, pero de casualidad. Y adentro están los parenquimatosos, que es la clase de hoy. Los parenquimatosos en realidad son los más frecuentes, ¿sí? No siempre es lo que más se opera. Y para dividirlos, uno puede dividir de la profundidad hacia afuera lo que se llaman cápsulo-talámicos, ¿sí? Que algunos lo van a ver como talámicos solo. Eso está desde la cápsula interna hacia adentro. Y más o menos corresponden al 40% de los hematomas. Piense que está el tálamo y el hipotálamo, por lo cual esos hematomas son inabordables, porque si yo me meto con una pinza ahí, lo mato al paciente. Entonces, un hematoma de esos es inabordable, ¿sí? Es uno de los hematomas profundos, el más frecuente, el 40%. Cápsulo-talámicos. Entre la cápsula interna y la extrema están los paracapsulares, ¿sí? Que en realidad está dividido en dos partes. Entre cápsula interna y cápsula externa está el putamen. Van a ver algún lado que dicen putaminales. Pero entre esta y la extrema está el lóbulo de la ínsula. Entonces todos estos hematomas son englobados juntos. Por eso se llaman paracapsulares ahora, putaminales antiguos. Son el 25% de los hematomas. Consulta. Sí. Es muy erróneo decir también, o sea, los típicos que serían más que corresponden a todo lo que sería el... Eso iba a ir ahora, después, pero no es la clasificación exacta, pero es un elemento que se utiliza también. Lo vas a ver ahora lo hablamos después. Podemos los tipos. Suelen ser más típicos de la hipertensión arterial, por eso eran típicos y atípicos. Claro. Sí, pero por eso es medio difuso la parte atípica de... Lo dejamos para después. Entonces, tenemos cápsulos talámicos adentro y paracapsulares afuera. 40% y 25%. Esos dos tipos de hematomas son los hematomas profundos. Los paracapsulares tampoco se tratan de operar porque también el abordaje va a dejar grandes secuelas. Si uno lo quiere operar en serio, tiene que tener un microscopio, para ver algunos se meten igual, un microscopio que en las guardias no suele haber en todas. Ahora es más frecuente, pero cuando yo era más chico no había. Entonces hay que entrar como por operar un aneurisma, que se llama el valle siliano, y meterse la ínsula directamente. Es una gran cirugía para un hematoma de guardia, que en general, ahora vamos a ver, o porque son muy grandes o porque son muy chicos, no es tan necesario operarlos. Ahora vamos a hablar del tema ese, ¿sí? Y por fuera de esto están los lobales, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal u occipital. Eso es otro 25%, más o menos. Y quedan los hematomas de cerebelo, un 6,6%, y del tronco cerebral. Dentro del tronco cerebral, lo más frecuente son los hematomas de la protuberancia, continuos. ¿Sí? Esto es así en general porque suele haber muchas telangiectasis ahí que salen. Y esos son gravísimos, porque el paciente llega con miosis paralítica bilateral y después rápidamente se hace midriasis, pero paralítica. Es como entrar, ¿vieron síndrome de deterioro rostro caudal y todo eso? La primera clase, más o menos. ¿Cuál? Deterioro del rostro caudal, síndrome de hernias cerebrales. No. No nada. Bueno, La primera clase fue hidrocefálica. los pacientes nuestros no se mueren con un cáncer digestivo porque estoy infiltrando y te deja flaquito el paciente. En general se mueren antes por hipertensión endocraniana. Piensen que esto es un casco duro, no es la pancita que se extiende al lugar. Entonces lo que crece ahí aprieta el cerebro. Y eso lo hace lentamente y de pronto se puede acelerar. Eso se llama enclavamiento. La cosa final es que los centros cardíacos y respiratorios, que no son como en los gatos, que aparecen en la anatomía, son más difusos los nuestros, del bulbo, tocan el hueso occipital y matan. Aunque estemos al lado, no lo salvamos al paciente. ¿Está bien? Una maniobra basal, tos, estornudo, esfuerzo para defecar, relaciones sexuales, un ataque de bronca, lo que fuera, puede aumentarlo y acelerarlo.
Entonces la causa de esto es que, por ejemplo, el hematoma que está arriba empieza a producir todo un edema alrededor, que es una inflamación. Lo mismo que un tumor o cualquier otra cosa que esté en el cerebro, una contusión para entender. El cerebro no puede diferenciar qué es un hematoma y qué es el edema, la inflamación de alrededor. Para él es todo. Y el edema va creciendo. Entonces empieza a penetrar el cerebro. Lo llaman hernias. Hay un síndrome de deterioro rostrocaudal, que son diferentes etapas que va llevando a diferentes comas. Alguna vez lo habrán visto en neurología, aunque sea la etapa mesencefálica, la etapa posturancial. Bueno, estos que están de costado entran directamente en la etapa mesencefálica, por el costado, como que aceleran todo, ¿sí? Los comas que ya no son quirúrgicos son los comas que superaron la etapa mesencefálica, que llaman de comas sobrepasados. El tipo está con mimesis paralítica bilateral y no tiene algo fundamental que los óculo-vestibulares. Si el paciente tiene un Glasgow de 3, ¿Glasgow saben lo que es? Sí. Bien, un Glasgow de 3 en 15 o 2 en 10 si está intubado, no se toma la palabra, si no confunde, sin reflejos óculo-vestibulares es un paciente que no tiene recuperación, no va a volver para atrás, ya no se opera. No está en muerte cerebral, porque la muerte cerebral es una definición legal que hay que cumplir una serie de parámetros. Pero nosotros sabemos que es un coma sobrepasado. Pasó el nivel mesencefálico, ya no se opera, pues no hay posibilidad que recupere. ¿Está bien? Entonces el reflejo óculo-vestibular, el de la abuelada y todo lo demás, es fundamental para saber si el paciente sigue entre nosotros o no. Neurocirugía tiene que definir muchas veces, sobre todo en el accidente, lo van a ver en TEC, eso. ¿Y si no hay muerte cerebral, cuál manejo? No, la muerte cerebral tenés que definirla porque tiene que ser dador. Entonces tiene una serie de parámetros que no es la clase que tiene que dar o eso que tiene que dar cuando... Esto se tiene que dar el primer día. Yo cursé cirugía acá sí. Y tuvimos una clase de trasplante hepático y nos dijeron que lo más importante eran los criterios de muerte cerebral. Exacto, porque ellos necesitan después el trasplante. Que tenés que hacer un electroencefalograma. Ese electroencefalograma, los reflejos vagales, una serie de reflejos que vos haces, respiratorios y demás para confirmar que es muerte cerebral. Es largo, no vamos a hablar de eso, no vamos. Les tiré esto para que me entiendan. ¿Está bien? Los pontinos, los del tronco cerebral, el tronco cerebral es muy delicado, está todo metido ahí adentro. Por eso no se pueden operar en general el tronco, salvo algunas cosas excepcionales, uno no se mete en el tronco. Los chicos sí, son más plásticos. Si tú los operas, lo dejas en coma y a las 3 semanas lo ves corriendo por los pasillos y no entendés cómo fue. Porque el chico tiene una capacidad de reacción importante. Pero los adultos hay cosas que no las podemos hacer porque lo matamos. Los sangrados de la protuberancia son generalmente sangrados gravísimos con el paciente que ha superado la etapa mesencefálica, puede entrar directo a la protuberancia. Y aparte tiene mucho derrame ventricular que después vamos a ver. ¿Se entiende hasta acá más o menos? Sí. Si me acelero, párenme, porque ya uno no se da cuenta que está dándolo por primera vez. Eso se entendió, es más que nada para que tengan una idea un poco de anatomía, porque si les van a hablar en el aire no tienen idea de dónde salen las cosas. Bueno, uno puede hablar de las hemorragias intraparenquimatosas primarias. Las primarias son las que no hay una causa demostrable, generalmente la hipertensión arterial y demás. Y las secundarias cuando hay algo clarito demostrable, por ejemplo, una malformación arteriovenosa o un tumor, que son los que producen el sangrado. ¿Está bien? Eso es a grandes rasgos. Después vemos típicos y atípicos. Hasta que me digan. Las causas. La más frecuente suele ser la causa de hipertensión arterial. Entre la quinta y séptima década de la vida, como pico en la sexta década de la vida. ¿Y por qué es lo más frecuente? Y suele ser lo más frecuente que sangren acá, a nivel profundo. O capsulotalámico o paracapsular. Estos sangrados no suelen repetirse, saben que estén muy mal manejados en terapia. Entonces, si el paciente sobrevivió a la etapa inicial, aparte de que es un lugar inabordable, no va a requerir una cirugía en algunos casos. ¿Está bien? En general no. Porque suelen ser chiquitos que dejan una secuela porque está el tálamo ahí, pasan todas las vías. El estado lacunar es un estado secuelar que se puede producir por hemorragia, por infarto o por cualquier otra cosa. O sea, la arteriosclerosis te lleva naturalmente a eso, porque a partir de los 18 años a todos se nos van tapando las arterias, hacemos pequeños infartitos. Con el paso de los años son más grandes y la etapa final es la demencia senil, arteriosclerótica.
que los neurólogos curren y le dicen Alzheimer a todo, pero el Alzheimer es una demencia presenil a los 45 años de causa desconocida. Lo mismo que la otra, tiene otro nombre propio, ya no me acuerdo, la que tiene Bruce Willis, la frontotemporal, pero tenía otro nombre antes. Nosotros somos con los nombres propios. Esos son enfermedades preseniles. La demencia senil, la arteriosclerótica, que la gente antes decía, es después de los 55. La vía final común es la misma, el cerebro está. El efecto va a ser el mismo, pero la causa es diferente. ¿Está bien? Todos los seres humanos vamos por ese camino. Algunos más rápidos, otros más lentos, de acuerdo a la genética, cómo comimos, cómo vivimos, bueno, el quilombo que tenemos y demás. Eso es así. No sé si es bueno o malo, pero no somos dioses. En algún momento nos tenemos que ir despidiendo. Lo que uno ve es que ahora los pacientes, los seres humanos viven más tiempo. Cuando yo era chiquito, los 50, 60 años, con los infartos del corazón, caputaban todos. Ahora los 80 años están bárbaros, pero lo que empieza a fallar, en la mayoría, no en todos, es el cerebro. Entonces uno lo ve físicamente bien, pero con demencia senil. O el inicio, ¿está bien? Yo ya tengo, cambiado las cosas que es lo natural. Bueno, entonces hablamos de la hipertensión arterial. ¿Qué pasa con la hipertensión arterial? La onda de presión que sale del corazón se mantiene igual a lo largo de toda la vida. Y donde más va a impactar, por eso sangra más acá, en las arteriolas. Las arterias son más delicadas que los vasos más grandes, porque tienen menos capa muscular, que se encuentran en las arterias lentículo-estriadas de la cerebral media, externas, las lentículo-estriadas internas de la cerebral anterior y las tálamo-perforantes de la coroidea anterior, que es donde habitualmente sangra, están acá, son las que vienen esta parte. Lo que habitualmente sangra, los hematomas hipertensivos. Entonces, territorios finales de cerebral media, anterior y coroidea anterior, que es rama de la cerebral anterior. ¿Por qué? Porque hipertensión con los años va provocando necrosis fibrinoide de la pared. Esto lo vemos en patología. Y la arteriosclerosis y alinosis, otra degeneración proteica de la pared. Entonces uno ve que se forman microaneurismas muy chiquititos, también patología, tercera en la facultad de mi época, y es donde sangran, ¿sí? Se produce el sangrado hipertensivo ahí, y es la mayor cantidad de sangrados. Y después hay otras causas de hemorragias intraparenquimatosas. Por ejemplo, todas las discrasias sanguíneas. Discrasias sanguíneas son los trastornos de coagulación, o que lo produce el médico, dándole cosas al paciente, panil y demás, o lo tiene el paciente per se. Por ejemplo, la hemofilia, por ejemplo, una pancitopenia, plaquetopenia, la enfermedad de von Willebrand, que es un trastorno de los factores de coagulación, la trombastenia de Glassman, que es un trastorno de la calidad de las plaquetas, no de la cantidad, ¿sí? La púrpura trombocitopénica idiopática, anemias aplásicas, etcétera, etcétera, etcétera. La insuficiencia hepática también, porque la insuficiencia hepática afecta a los factores K dependientes, 2, 7, 9 y 10, y el factor 5, que no es K dependiente, que es el factor Lamil de Quick. Entonces, un paciente con un trastorno de insuficiencia hepática, por lo que fuere, un síndrome hepatorrenal, cirrosis y demás, va a tener trastornos de coagulación y produce sangrados. También valores más frecuentes los sangrados, donde hipertensos ya hablamos, arterioscleróticos ya hablamos, diabéticos por las lesiones de la pared, alcohólicos por la afección justamente del hígado. Bueno, todo lo que son las toxicomanías, por las vasculitis que producen. Las colagenopatías uno los puede tener en cuenta por las vasculitis que van a producir. ¿Está bien? Los tumores. ¿Cuáles son los tumores cerebrales que más frecuentemente producen sangrado? Los gliomas, sobre todo el oligodendroglioma, los meningiomas, los corioepiteliomas, melanomas, metástasis de pulmón y de riñón, ¿sí? Los linfomas, las leucemias en sus crisis plásticas, la enfermedad de Hodgkin, todo eso afecta al cerebro y pueden provocar sangrado más fácilmente. De lo vascular, las malformaciones arteriovenosas. Y ahí vemos típico y atípico. Uno a veces, cuando llega un joven con un hematoma intracerebral, un hematoma lobar, o sea, más superficial, y no es una localización típica de hipertensión, ahí viene atípico. Entonces uno tiene que sospechar que hay algo abajo.
o tiene una MAP, una malformación arteriovenosa, o tiene un tumor. La MAP la podemos diagnosticar haciendo una angiografía, o incluso una angioresonancia, que es menos invasiva. La angiografía tiene una sensibilidad del 90%, eso uno hace y la va a ver a la MAP. Si es un cavernoma, que es un tipo de malformación, no se ve en las angiografías, ojo con eso. ¿Sí? Es una malformación de capilares de muy baja presión que forma como quistecitos. Es uno lo ve al cavernoma en la resonancia, pero si hay sangre no lo van a ver, obvio, por la tapa. Y el otro problema son los tumores. Si yo tengo un tumor bajo un hematoma, la resonancia es tan sensible que muestra los distintos periodos de metabolización del hematoma durante 3 meses. Entonces, durante ese periodo yo no veo que hay abajo. En la tomografía sí, rápidamente, parece que no estuviera, ya está, pero no lo vemos. Y uno puede ver el tumor. Pero en la resonancia vos seguís viendo cómo metaboliza. Y el periodo crónico o subcrónico de los hematomas parece un mioma. Uno lo está viendo y dice, este tipo tiene un glioblastoma. En realidad tiene un hematoma que se está metabolizando. Si tiene un tumor que sangró, es casi indistinguible. Entonces, en el caso de la resonancia, hay que esperar 3 meses para hacer un estudio y ver que haya un tumor abajo o no. ¿Está claro? Si no, uno trata de ver con otros métodos, con la angiografía, si algo desplaza los vasos, con una tomografía, con contraste, a ver si lo podemos enganchar. ¿Está bien? Bueno. Bien. Y los aneurismas, que es la malformación congénita más agresiva que hay de todas, en general sangran acá, en el espacio subaracnoideo, ¿sí? Pero algunos sangran en forma tan intensa que aparte de darle hemorragia subaracnoidea, también dan el parénquima. Eso se llaman hemorragias cerebromeningias. Los que más lo producen son los aneurismas comunicantes anteriores. Eso, ¿sí? Tiene la hemorragia subaracnoidea con un hematoma adentro, pero la causa es aneurismática. Bien. Después, hay otra causa muy frecuente en los viejitos. Tenemos viejitos también con sangrados atípicos en lugares raros, chiquito el sangrado, se pueden repetir en diferentes lugares, más de 70 años. Es la angiopatía mieloide. Hay una degeneración en la pared de los vasos de los viejitos, proteica, que hace que más fácilmente sangre ante cualquier tipo de presión. ¿Sí? En general no son sangrados con hematomas importantes que requieren cirugía, pero uno los va a controlar. ¿Está? Es otra causa de esto. Bien. ¿Están enteros todavía? Sí. Los síntomas. Cualquier cosa que ocupe el lugar dentro del cerebro va a tener diferentes tipos de sintomatología, pero básicamente hay 4 cosas que no se tienen que olvidar nunca. O 3 en el caso de los hematomas. Primero, el síndrome focal. ¿Dónde está el hematoma? Va a haber un síndrome de foco. O un foco, o un síndrome frontal, un síndrome parietal, o directamente una lesión de un órgano. X. No puede mover la mano, lo que fuera. Es un síndrome focal. Pero aparte, si es muy grande con todo el edema que produce, ustedes piensen que donde está el hematoma hay una necrosis de las células. La sangre rompe las células. Eso no se regenera más. La neurona no es la piel que se corta y se cicatriza. Se muere y hay gliosis. En el sector donde está el hematoma, como en las contusiones y demás, que van a ver en TEC, hay una disminución del pH. Hay un aumento de la PCO2, la presión parcial de anhídrido carbónico, y una disminución de la PO2. Como consecuencia, los vasos se dilatan y se produce mayor presión dentro del cráneo, acuérdense que es cerrado, y aumenta la presión intracraneal. Esto es un círculo vicioso que lleva a que haya más edema alrededor del tumor, en este caso del hematoma. El tumor es lo mismo. Hay más edema, entonces va creciendo la presión y produce esos conos de enclavamiento que hablamos antes. ¿Sí? Eso es un síndrome de hipertensión endocraniana. Con los síntomas, un síndrome de hipertensión endocraniana que más o menos lo tienen que saber, o se lo dieron en neurología o neurocirugía. Bueno, las áreas son parte siempre de hipertensión endocraniana, va evolucionando. O sea, tiene un síndrome focal, un síndrome de hipertensión endocraniana y puede tener convulsiones el paciente. Si el hematoma está en sustancia gris, hace un síndrome epiléptico o le queda como secuela. ¿Está bien? Entonces, con eso ya tiene un diagnóstico. Cefaleas no son inventos. Sí, ahora hablamos. La cefalea es parte del síndrome de hipertensión endocraniana. O sea, el síndrome de hipertensión endocraniana, los primeros síntomas que es la cefalea.
Vómitos a chorro, cefalea. ¿Puede quedar con epilepsia de secuela? Puede quedar como secuela de la epilepsia. Vos tenés ¿qué es la epilepsia? En realidad, un sector de las neuronas llega a la electricidad y en vez de ir por el camino que tiene que ir, va para cualquier lado. Si vos tenés un hematoma, eso ya hace que produzca la convulsión, la epilepsia. Pero aunque saques el hematoma, ese sector funcionalmente está alterado. Así que durante toda tu vida puede ser una crisis convulsiva después. Es verdad que a medida que pasa el tiempo va disminuyendo la posibilidad, pero la podés hacer siempre. Si te tocó el neurocirujano, si te tuviste una lesión en el cerebro, lo que sea, sustancia gris, siempre podés hacer una crisis epiléptica. Por eso siempre le dicen que son o sea, el anticomicial se da como profilaxis. El anticomicial se da en todos los países del mundo, menos Gran Bretaña, como profilaxis durante 6 meses. Los británicos son muy fríos. Solamente lo dan por más barato, salvo que hagan epilepsia. Lo que pasa es que a veces es un coma epiléptico y no te podemos sacar. Entonces nosotros por la duda le damos a todo. Acuérdense que cuando no existía la H1N1, si había un chico con varicela en el barrio, mandaban a las hijas todas a jugar con el nene para que se contagie la varicela si no tenía varicela cuando quedan embarazadas. Hay que pensarla, ¿no? Claro. Y hay que ser frío, porque yo mandaba a mi hija a jugar con una varicela, aunque en nuestra época la teníamos todos, ¿viste? A ver si vacunas, no existían estas vacunas. Nos agarramos a la piel y no nada. Una semana bancarse la aplicación y queda terrible y nada más. ¿Viste? Ahora salen los pediatras y parece que sarampión nada más. ¡Ah! ¿Pero qué pasa con el sarampión? Déjense joder, todo el mundo lo tuvo. Claro, la triple, no era la triple viral, era la triple bacterial y nada más, te la daban hasta la colimba. Algunas colimba te quejaban lo que no tenían, lo que venía del interior, que los pobres no tenían. Acá estaba lo que era sanidad escolar, que Menem la sacó. O sea, todos los colegios primarios mandaban a los 2 veces por año a control y se vacunaban los diferentes carnetes de vacunación en un colegio de la zona. Del barrio que sea, había un colegio gerente público y mandaban a todos los colegios ahí, privados y públicos. Y un médico que era el de y te vacunaban. Cada triple, doble, y los valores, claro, no me duele porque estaba la chica del colegio mixto. Y bueno, así, te encajaba la espalda antes, la triple, era un dolor. Y la que no dolía era antivariónica contra la viruela, que ya la sacaron cuando desapareció la viruela. Que esa, como era unos piquetecitos subcutáneos, no sentías nada. Pues yo, qué bueno, ojalá fueran todos y después te esperaba la otra. La espalda. Por eso nosotros no tenemos viruela en la enfermedad, pero si apareciera ahora, a ustedes los hace pedazos, porque no tienen defensas. Si se les escapara la viruela que tienen guardadas las potencias para estudiar, quizá nosotros zafamos la enfermedad, pero ya estamos viejos, no podemos otra cosa. Pero el resto de la humanidad va a tener un saquetazo importante, porque no están vacunados. Fue importante la vacuna antivariólica, porque cambió todo. Lo mismo que la de polio. La polio acá antes se daba la sabina oral. La primera fue la sal, que ahora se está dando. Pero daban la sabina oral porque prevenía, al dar por vía oral, a los tipos que no hacían la enfermedad, pero que andaban contagiando. El problema es que es un virus atenuado. Y hubo 3 casos de encefalitis, entonces lo sacaron y dieron la sal, que es directamente virus muerto, pero no te protege del portador sano. Para un esfuerzo nacional de vacunación conviene proteger al portador sano, porque es el que te va contagiando a todo el mundo, ni se entera que la tiene. ¿Está? Entonces, bueno, son chismes históricos. Yo soy de época analógica, blanco y negro. Bueno, continúo. Entonces los síntomas. Es importante el tipo de hematoma, el tamaño y la localización. Acá sí es muy importante que cada paciente es una enfermedad en sí mismo. ¿Sí? Si uno tiene un hematoma chiquito y el paciente vemos que no tiene casi problemas, no lo vamos a llevar a quirófano. Y a veces el tamaño tiene que ver, por ejemplo, menos de 10 centímetros cúbicos no suele ser un hematoma quirúrgico. En general, uno empieza a pensar en cirugía con hematomas de más de 30 centímetros cúbicos. Salvo en la fosa posterior, o sea, cerebelo y tronco, que midan más de 25 centímetros cúbicos, porque la fosa posterior es más chiquitita. Entonces, un tamaño más pequeño ya es más peligroso. ¿Está bien? Eso es una cosa. El glasgo es lo otro. Uno empieza a pensar en cualquier patología quirúrgica de urgencia
cuando el agua está por debajo de 10, de 9 para abajo. De 10 para arriba uno lo ve, respecta al paciente. ¿Sí? Entonces por eso hay que ver cada paciente, no hay cosas generales. Es lo mismo, si tengo un hematoma profundo y chiquitito, no lo voy a operar. Si tengo un hematoma profundo no lo voy a operar de entrada. Pero si fuera chiquitito no lo opero. Si el hematoma es muy grande, el paciente está en coma con grado de 3 y no puedo vestibular, tampoco lo opero porque está pasada. ¿Está bien? Si el hematoma como complicación es una hidrocefalia, por los derrames ventriculares, hablamos de eso, puedo operar la hidrocefalia y no sacar el hematoma. ¿Sí? O colocando un drenaje ventricular externo nada más y esperar, porque a veces el coágulo se lava y se destapa todo, o si ya se fibrosó, o sea la inflamación terminó de producirse, se cicatrizó y no puede absorber el líquido cefalorraquídeo con una válvula o el tratamiento endoscópico, el que ustedes quieran. ¿Por qué? El 35% de los hematomas producen derrame ventricular. Obviamente, ¿cuáles son los que más frecuentemente lo van a producir? El capsulotámico está al lado del ventrículo. Le sigue el paracapsular. Después el pontino, que habíamos dicho antes, el cerebeloso, y los que menos producen son los lobales, están lejos. Hay un hematoma que hay que tener cuidado, esto lo tendrían que ver en TEC, pero seguro no se lo van a dar, lo que se llama hematoma traumático tardío. Llega un paciente con un politraumatismo. Tiene un traumatismo, vos le haces una tomografía, no se evidencia, y ponele que lo mandás a la casa y a las 24 48 horas empieza con vómito, y ahí vos empezás. Si ahí le haces la TEC, ya se evidencia la lesión. En realidad, es de buena técnica, cuando el hematoma esté bien, dejarlo traumatizados, internado 24-48 horas. Muchas veces estos aparecen a la semana o 2 semanas, son más peligrosos por eso. Pero más o menos lo que estás diciendo, ¿qué es lo que pasa? El tipo capaz que vino hecho pedazo de la lugón, ese casco, como decimos, y tiene un hematoma subdural que está haciendo presión. Tiene toda una contusión con edema que hace presión sobre los vasos. Cuando uno le hace el tratamiento, lo deja en terapia, lo ventila, baja la PIC, baja la presión, le saca el hematoma en una cirugía, que aparte de la cirugía le pone anestesia, que relaja los vasos y los dilata, sale del tiempo y el tiempo empieza a descompensarse. Dice, ¿qué pasó? Encima le ponen, creo que le hacen como un coma inducido para bajar el... Eso es parte del tratamiento de transmisión endocrinal. Entonces eso te relaja el cerebro. Y los vasos que estaban rotos no se agravaban porque estaban todos colapsados. Había algo que estaba apretándolo. Le curamos todo lo que aprieta, que lo mataba, y el tipo empieza a hacer un hematoma, empieza a sangrar tardíamente. Entonces, en general se ve a la semana o 2 semanas, son lobales, pero atípicos en su localización. Uno sabe si es una contusión hemorrágica o hematoma traumático, que en general no se operan, porque no tiene mucho edema, pero aparece tardíamente. Entonces uno cuando ve, después de las 72 horas, que lo que decía, que el paciente se descompensa, hay 4 causas que pueden ser, sobre todo la que se va a la semana. Que esté siendo más edema cerebral, que hay que seguir tratándolo, que esté haciendo un infarto, que algún vaso se tapó de tantos golpes, que esté haciendo un hematoma subdural crónico, que lo van a ver después en TEC, o que está haciendo estos hematomas traumáticos tardíos. Son el 3,3% de todos los hematomas del cráneo. ¿Está claro? Eso. Bueno, entonces, el tipo puede tener un hematomita chiquito, recuperarse, un hematomita mediano, va con secuelas, o se recupera o se empeora y hay que operar. O puede ser un hematoma muy grande de entrada. De esos hematomas muy grandes, el 25% se muere de entrada y un 75% entran en coma. Entonces requerirían cirugía. ¿Cómo se diagnostica? Lo mejor es la tomografía. Hay cosas que la toma es más útil que la resonancia de urgencia. Pero permite verlo bien sin tanta cosa rara y seguirlo, ¿sí? La resonancia es demasiado sensible, entonces uno ve cómo cambia el hematoma y las hemorragias de la rodilla no las ve bien. A los 7 días capaz que la resonancia tiene mayor sensibilidad. Sí, pero no te sirve. Si Claro, no, a los 7 días, claro, obvio. Vamos a hablar en el tratamiento, cosas que se hacen con crónica, que en realidad es teórico, en la práctica no te sirve. Entonces lo útil para el hematoma muchas veces es la tomografía computada, que es más básica y muestra lo que uno quiere ver. Por ejemplo, cuando tengan hematomas extraxiales, nunca piden resonancia, porque las magnifica. Le va a parecer que tiene una cosa así, no tiene nada.
¿Por qué? Porque aunque a veces la sangre se pega al cerebro que hace este movimiento, pero en resonancia parece que fuera una cosa así grande y muestra los cambios de los eritrocitos. Entonces parece que tiene un hematoma de esta tamaña y en realidad no es tan grande. Por eso siempre la tomografía en las cosas de urgencia es más útil. Otra cosa que no ve la resonancia en la urgencia es la margen aracnoidea. Se la comen. Y que no venga con un balazo en la cabeza porque estamos en el horno, no se ve nada. ¿Está? Entonces, bueno. Consulta. Y viste que vos habías hablado de la angiotomografía y angioresonancia, por ejemplo. Sí, que angiotomografía, pero es buena para neurismas. En el agudo, ¿se podría hacer si tenemos? Sí, pero no te. Depende de qué estás buscando. Claro, por ejemplo, si sospecho de vasospasmo o algo así, me ayudaría bastante. En el agudo lo más útil es la tomografía y hacer lo neuroquirúrgico. En todo lo que es neurológico, masturbación terapéutica, lo dejás para un segundo tiempo que el paciente está estabilizado. Se te está muriendo. Vos pensás que tenés un tipo que, si viene con esto solo, se muere por eso solo. Pero si viene un politraumatizado, tiene hundimiento de cráneo, fractura de hundimiento, esquirlas por todos lados, tiene subdural, extradural, fractura de hundimiento, hematoma traumático, sangre intraventricular, un quilombo. Y puede estar roto el vaso. Por eso no hay muchos neurólogos de Guadalajara, son neurocirujanos. Salvo algunos hospitales. El Ramón Mejía tiene el mejor servicio en neurología clínica, pero la guardia la hace en la sala, no está en la guardia externa. El Álvarez, porque había un jefe, los metió en la guardia, pero el neurólogo no tiene mucho que hacer. Eso es muy para el diagnóstico fino. Es bueno para. En algunos casos sí, pero algo especial de vascular. Si sospechás, por ejemplo, que se haya abierto la capa íntima, y puede ser ese tipo de estudios. Pero tampoco es tan útil. Para eso la angiografía común es más útil. Que nosotros antes, cuando yo era residente, no había tomografía en todos lados. Hacíamos la vieja angiografía, tomamos la cajita y le echamos el cuello, la tengo en casa. Y le inyectamos contraste, que era el diagnóstico que había. Con la tomografía se evitó eso. Y empezó la angiografía a ser por cateterismo. Pero ya más para algo más crónico. Salvo excepciones que pedís que venga el que hace que ya no está nombrado, es un quilombo, no te quiere venir. Pero de base para lo grosero, la tomografía es lo más útil en la urgencia. Y después le agregas todo lo que puedas. El tratamiento. Ya vimos, si es chiquitito y con buen glasgo y de pequeño tamaño y no deja muchas secuelas o tiene poquitas, o está en un lugar inaborrable, no se opera, es una obviedad. Los que se operan, lo ideal es hacer una craniotomía. ¿Qué es la craniotomía? Sacan una plaqueta, sacan una tapita de hueso que después se va a reponer. ¿Está bien? Se puede colocar PIC si el glasgo del paciente está por debajo de 10. El 9 para abajo, le agregan aparte un catéter de medición de presión intracerebral. A veces usan las craniectomías. ¿Qué es la craniectomía? Es más rápida, porque a veces uno no tiene para hacer el agujero y demás, cuando está sobre todo en la zona temporal. Es como una especie de tenaza que se llama gubia, que uno rompe el hueso, va a caer agujero, ¿está bien? Y después hay otras cosas que son para hematomas que se han diluido un poco, que es raro que se utilicen, son más teóricas. Hacer por un agujerito con un trocar y evacuarle el hematoma. Se hacía antes con agujero de trépano con trefina, es una cosa antigua que sacaba un pedazo de hueso redondo, de la década del 60. Ahora se puede hacer con un marco de estereoataxia para algo es muy especial, pero en la guardia no valía sacar un hematoma profundo con una aguja o no cambia nada. O por endoscopía, pero es todo teórico, no es práctico. Lo útil es la craniotomía o craniectomía, la que ustedes quieran, en la guardia para descomprimir el paciente que sea quirúrgico. ¿Está claro? Y por supuesto, un paciente que va a terapia con todos los chiches que necesita para bajar la presión endocraniana. No hay mucha discusión. Eso lo van a ver cuando vean hipertensión endocraniana. Tratamiento médico y quirúrgico, la PIC es uno de ellos, acompañando esto. Bueno, de hematomas y hematomas yo las torturo más. Tómense un segundo y hacemos infecciones. Tampoco es muy largo.